¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo hablas del dinero? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando ves el estado de cuenta, cuando llega la factura, cuando alguien menciona la prosperidad? Florence Scovel Shinn descubrió algo en los años 20 que cambió completamente la forma en que entendemos la relación entre las palabras y la abundancia. Y lo que ella reveló va contra todo lo que has aprendido sobre manifestación. El dinero escucha. No es metáfora, no es una figura retórica. Florence trataba al dinero como un ser vivo, una energía consciente que responde a lo que dices sobre ella. Y durante décadas, este conocimiento quedó restringido a un pequeño círculo de personas que aplicaban sus enseñanzas en la Ciudad de México a principios del siglo pasado. Hoy vas a descubrir exactamente cómo Florence enseñaba a sus alumnos a hablar con el dinero. Las palabras específicas, el tono, la intención y principalmente los errores fatales que la mayoría comete sin darse cuenta, alejando la abundancia cada vez que abre la boca. Pero antes de revelar el decreto que Florence consideraba el más poderoso para atraer prosperidad, necesito que entiendas por qué tus palabras tienen ese poder. Porque si no comprendes la raíz, vas a repetir las frases como perico y no va a funcionar. Florence odiaba eso. Ella decía que las palabras sin comprensión son sonidos vacíos. La mayoría de la gente pasa la vida entera quejándose del dinero. El dinero no crece en los árboles. El dinero es sucio. Los acaudalados son deshonestos. No tengo dinero para eso. Está difícil. La situación está complicada. Y después se preguntan por qué la abundancia no llega. Florence observó este patrón en cientos de clientes que la buscaban desesperados. Todos tenían algo en común. Hablaban del dinero como si fuera un enemigo, como si fuera algo distante, difícil, escaso. Y el universo, según ella, simplemente obedecía. Porque existe una ley que Florence llamaba la ley de la palabra hablada. Tus palabras son decretos. Cada frase que pronuncias sobre cualquier asunto es una orden para tu subconsciente y para el universo. Cuando dices, no tengo dinero, estás decretando escasez. Cuando dices, está difícil, estás ordenando dificultad. Y lo más perturbador, cuando te quejas del dinero, lo estás expulsando de tu vida. Imagina que el dinero es una persona real, con sentimientos, que puede elegir dónde quedarse. Si pasas el día hablando mal de esa persona, quejándote de ella, diciendo que nunca aparece, que es problemática, que solo trae complicaciones, ¿esa persona va a querer estar cerca de ti? Florence usaba exactamente esa analogía e iba aún más allá. Ella contaba la historia de una mujer llamada Lupita, que la buscó en 1925. Lupita tenía un vía crucis con el dinero. Trabajaba mucho, ganaba razonablemente bien, pero el dinero se le escurría de las manos. Nunca sobraba nada. Siempre había una emergencia, una cuenta inesperada, algo que consumía todo. Florence le preguntó a Lupita cómo hablaba sobre el dinero en el día a día. Lupita no entendió la pregunta al principio. Hablar sobre el dinero. Ni siquiera pienso mucho en eso, dijo ella. Florence le pidió que prestara atención durante una semana. Lupita volvió impactada. Había descubierto que hablaba mal del dinero decenas de veces al día. Este dinero que no sirve para nada. Ahí se va mi dinero de nuevo. Dinero maldecido. Nunca tengo dinero cuando lo necesito. Cada frase era un decreto de expulsión. Florence, entonces, le enseñó a Lupita
una técnica que cambiaría su vida. Y esa técnica comienza con algo que parece demasiado simple para funcionar, pero que carga un poder que Florence llamaba la alquimia verbal. La primera instrucción fue: deja de hablar mal del dinero inmediatamente. Cada vez que una reclamación venga a tu boca, trágala, sustituye, transforma. La segunda instrucción fue más profunda. Comienza a hablar con el dinero, no sobre él. Florence explicó que existe una diferencia energética enorme entre hablar sobre algo y hablar con algo. Cuando hablas sobre el dinero, lo tratas como objeto, como cosa, como algo separado de ti. Cuando hablas con el dinero, estableces una relación, una conexión, un diálogo. Y aquí está el secreto que pocos entienden. El dinero responde a quien lo trata como socio, no como problema. Lupita comenzó a practicar. Cada mañana, antes de salir de casa, ella miraba su cartera y decía: buenos días, dinero. Gracias por estar conmigo. Gracias por circular en mi vida. Te honro y te respeto. ¿Parece locura? Florence sabía que parecería. Pero ella también sabía de algo que la ciencia solo confirmaría décadas después: el poder de las palabras en la programación del subconsciente. Cuando hablas con el dinero de forma respetuosa, amorosa, agradecida, estás reprogramando tu mente para recibir. Estás rompiendo patrones antiguos de escasez. Estás abriendo canales que estaban bloqueados por años de reclamación. Lupita practicó por 30 días. En el 15º día, algo comenzó a cambiar. Ella recibió un reembolso inesperado de un impuesto pagado de más 3 años antes. En el 20º día, una amiga le devolvió un dinero prestado que ella ya había olvidado. En el 28º día, recibió una propuesta de aumento en el trabajo. ¿Coincidencia? Florence nunca creyó en coincidencias. Ella decía que todo es causa y efecto. Las palabras son la causa. Las manifestaciones son el efecto. Pero la historia de Lupita es solo el comienzo, porque Florence desarrolló técnicas mucho más profundas para aquellos que querían ir más allá del simple cambio de vocabulario. Ella enseñó que existen 3 niveles de comunicación con el dinero. El primer nivel es dejar de hablar mal. El segundo nivel es comenzar a hablar bien. El tercer nivel es donde la magia real sucede. Es hablar como si el dinero ya estuviera presente en abundancia. Este tercer nivel es lo que Florence llamaba el decreto de la presencia abundante. Y él funciona así: en vez de pedir, agradecer; en vez de desear, declarar; en vez de esperar, celebrar. La mayoría de las personas se queda presa en el primer o segundo nivel. Deja de reclamar. Comienza a elogiar. Pero continúa tratando el dinero como algo que necesita venir, que necesita llegar, que aún no está aquí. Y ese aún no es el veneno. Florence era implacable sobre eso. Ella decía que el universo no entiende el tiempo futuro. Cuando dices, el dinero va a llegar, el universo mantiene el dinero en va a llegar eternamente, siempre en el futuro, nunca en el presente. El decreto de la presencia abundante cambia esto completamente. En vez de decir voy a tener dinero, dices yo tengo dinero fluyendo abundantemente en mi vida ahora. En vez de decir espero recibir, dices agradezco por el dinero que ya está en camino y ya me pertenece. En vez de decir necesito dinero, dices el dinero me busca porque sabe que soy una buena guardiana. ¿Percibes la diferencia? No es mentir para ti mismo. Es decretar una realidad que aún no se ha manifestado en lo físico.
pero que ya existe en el campo de las posibilidades. Florence lo explicaba con una analogía que uso hasta el día de hoy. Cuando siembras una semilla, no te pones a escarbar diario para ver si está creciendo, ¿verdad? Siembras, riegas y hablas como si el árbol ya existiera. Dices, mi árbol va a dar frutos maravillosos. No, si esta semilla algún día se convierte en árbol. La confianza en la semilla es parte del proceso de crecimiento. Con el dinero es igual. Tus decretos son las semillas, tus palabras son el agua, tu fe es el sol, y la manifestación es el árbol que inevitablemente crecerá si haces tu parte. Pero existe un elemento que Florence consideraba aún más poderoso que el decreto, y que ella revelaba solo a sus alumnos avanzados. Un elemento que transforma completamente la relación con la abundancia. La gratitud anticipada. Florence descubrió que agradecer por lo que aún no ha llegado es el más alto nivel de fe. Y la fe, según ella, es la fuerza magnética que atrae todas las cosas. Ella enseñó un decreto específico que combinaba gratitud, presencia abundante y personificación del dinero. Un decreto que sus alumnos más dedicados practicaban cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. El decreto era así: agradezco al dinero por elegirme. Agradezco porque fluye hacia mí de fuentes esperadas e inesperadas. Agradezco por ser una guardiana digna de la abundancia. El dinero me ama porque yo lo amo. El dinero me busca porque yo lo honro. Está hecho, está consumado. Así es. Cada parte de este decreto fue cuidadosamente construida por Florence. Agradezco al dinero por elegirme, te coloca en la posición de elegida, no de mendiga. El dinero no te está haciendo un favor al venir hacia ti. Está cumpliendo su destino natural de circular hacia donde es bienvenido. De fuentes esperadas e inesperadas, abre todas las puertas. Cuando especificas demasiado de dónde debe venir el dinero, limitas los canales. Cuando te abres a todas las posibilidades, el universo encuentra caminos que jamás imaginarías. Ser una guardiana digna es asumir responsabilidad. El dinero no se queda donde es maltratado, donde es desperdiciado sin conciencia, donde es tratado con desprecio. Ser digna es honrar cada centavo que pasa por tus manos. El dinero me ama porque yo lo amo. Es la reciprocidad en acción. Florence creía que todo en el universo responde al amor, inclusive, o quizá principalmente, la energía que llamamos dinero. Está hecho, está consumado, es el sello del decreto. Son las palabras que Jesús usó en la cruz, según Florence. Palabras de finalización absoluta. Cuando dices está hecho, no estás pidiendo. Estás declarando una realidad consumada en el plano espiritual, que está solo aguardando manifestación en el plano físico. Así es, cierra el ciclo. Es la aceptación total, la entrega, el punto final que no deja espacio para la duda. Pero Florence alertaba sobre un error que puede sabotear hasta el decreto más poderoso. Y ese error es tan común que la mayoría ni siquiera percibe que lo está cometiendo. El error es decretar y después deshacer. Funciona así: te levantas, haces tu decreto con toda la fe del mundo. Agradezco al dinero por fluir abundantemente en mi vida. Sientes la energía. Visualizas la abundancia. Terminas con un así es, lleno de convicción. Luego ves el celular, ves una cuenta, y la primera cosa que sale de tu boca es: ¡ay, Dios mío! ¿De dónde voy a sacar dinero para esto? Listo,
Acabas de cancelar tu decreto. Florence llamaba a esto guerra interna de palabras. De un lado, tus decretos de abundancia. Del otro, tus reacciones automáticas de escasez. Y mientras haya guerra, no hay paz. Y mientras no haya paz, el dinero no se aproxima, porque el dinero, según Florence, es atraído por la energía de paz y seguridad. Nadie quiere quedarse donde hay conflicto, inclusive el dinero. La solución es entrenar tus reacciones. Y entrenar reacciones es más difícil que crear decretos bonitos, porque los decretos los haces en un momento de calma, concentración, intención. Las reacciones suceden automáticamente cuando la vida te sorprende. Florence sugería un ejercicio que ella llamaba vigilia de la palabra durante 7 días. Te comprometes a vigilar cada palabra que sale de tu boca sobre dinero, cada una, sin excepción. Cada vez que una palabra de escasez intente salir, te detienes, respiras y la sustituyes por una palabra de abundancia. El extracto está negativo, se transforma en el dinero está circulando y volverá multiplicado. No tengo dinero para esto, se convierte en el dinero para esto está en camino. Está difícil, se transforma en estoy aprendiendo a ser una mejor receptora de la abundancia. Al comienzo es cansado. Parece que estás mintiendo. Parece que estás ignorando la realidad. Pero Florence garantizaba, la realidad que ves es resultado de las palabras que has dicho. Cambia las palabras y cambiará la realidad. 7 días de vigilia crean una grieta en el patrón antiguo. 21 días crean un nuevo hábito. 40 días establecen una nueva programación subconsciente. Lupita, aquella clienta de 1925, practicó por 40 días seguidos, sin fallar un solo día. Y al final de ese periodo, ella ya no reconocía su propia vida financiera. No porque se hubiera hecho acaudalada de la noche a la mañana, sino porque había cambiado completamente su relación con el dinero. El dinero paró de ser fuente de ansiedad y pasó a ser un socio. Paró de ser un problema y pasó a ser una solución. Paró de ser escaso y pasó a ser abundante. Incluso cuando los números aún no reflejaban completamente esa abundancia. Y aquí está algo que pocos entienden. El cambio interno siempre precede al cambio externo. El sentimiento de abundancia viene antes de la cuenta bancaria llena. La paz con el dinero viene antes de que el dinero llegue. Esto parece injusto. Parece que te están pidiendo que finjas. Pero Florence lo explicaba de otra forma. No es fingir, es liderar. Tus pensamientos y palabras lideran tu realidad. Ellos van al frente, abriendo camino. Cuando hablas y sientes abundancia, incluso en medio de la escasez aparente, estás liderando tu vida en dirección a la abundancia real. Cuando esperas a que la abundancia llegue para entonces hablar y sentir abundancia, estás siguiendo, y los seguidores no manifiestan. Los seguidores esperan, y quien espera, según Florence, espera para siempre. Existe aún otro aspecto de la comunicación con el dinero que Florence exploraba en profundidad. Un aspecto que involucra no solo lo que dices, sino cómo lo dices. El tono de la voz. Florence observó que muchas personas decían las palabras correctas con el tono equivocado. Hacían decretos de abundancia con voz de súplica. Agradecían por el dinero con voz de desesperación. Declaraban prosperidad con voz temblorosa de duda. Y el universo, según ella, responde más al tono que a las palabras. Porque el tono carga la energía real. Las palabras pueden mentir, el tono no. Cuando dices,
El dinero fluye hacia mí con voz firme, calmada, confiada. Estás emitiendo una frecuencia de receptividad. Cuando dices las mismas palabras con voz ansiosa, apurada, desesperada, estás emitiendo una frecuencia de necesidad. Y la necesidad repele. Florence sugería un ejercicio de calibración vocal. Antes de hacer tus decretos matutinos, respira hondo 3 veces. Suelta los hombros, relaja la mandíbula. Y entonces habla como si estuvieras agradeciendo algo que ya sucedió, no pidiendo algo que necesita suceder. Piensa en cómo agradeces cuando recibes un regalo que realmente querías. Esa voz de satisfacción genuina, de alegría tranquila, de gratitud real. Esa es la voz que debe acompañar tus decretos sobre el dinero. No la voz de pedido, no la voz de súplica, no la voz de «por favor, universo, lo necesito tanto». La voz de «gracias, universo, qué regalo maravilloso». Una alumna de Florence llamada Lupita practicó esta calibración vocal por meses hasta dominarla. Ella contaba que al inicio se sentía ridícula. Agradecía por dinero que no tenía con voz de quien ya tenía. Parecía teatro. Pero después de algunas semanas, algo cambió. La voz de abundancia comenzó a tornarse natural. Y conforme la voz cambiaba, las circunstancias cambiaban. Lupita comenzó a percibir oportunidades que antes no veía. Comenzó a tomar decisiones financieras diferentes. Comenzó a atraer personas y situaciones alineadas con la prosperidad. La voz, según Florence, es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Es por ella que tus decretos ganan forma. Es por ella que tus intenciones se materializan. Por eso, ella debe ser tratada como un instrumento sagrado. Pero Florence tenía aún más que enseñar sobre la comunicación con el dinero. Y ahora entramos en territorio que ella reservaba para alumnos que ya habían demostrado compromiso. El diálogo interno. No basta vigilar lo que hablas en voz alta. Necesitas vigilar lo que hablas dentro de tu cabeza. Porque Florence descubrió que el subconsciente, inconsciente, no diferencia entre palabras habladas y palabras pensadas. Para él, todo es instrucción. Si haces decretos lindos por la mañana, pero pasas el día entero con pensamientos de escasez, estás saboteando tu propio trabajo. Es como plantar una semilla por la mañana y echar sal en la tierra por la tarde. Florence sugería una técnica llamada sustitución instantánea. Funciona así. Cada vez que un pensamiento de escasez surja, no lo combates, no lo criticas, no te culpas por haber pensado. Simplemente sustituyes. ¿Pensaste no tengo dinero suficiente? Sustituye inmediatamente por el dinero suficiente está llegando ahora. ¿Pensaste eso es demasiado caro para mí? Sustituye por si está en mi frente. Es porque puedo atraerlo. ¿Pensaste nunca voy a lograrlo? Sustituye por ese pensamiento no me pertenece. Lo devuelvo al universo y recibo claridad. La última sustitución es especialmente poderosa, porque reconoce que no todos los pensamientos son tuyos. Florence creía que muchos pensamientos de escasez son herencias, programaciones familiares, memorias colectivas de dificultad que no te pertenecen. Cuando dices, ese pensamiento no me pertenece, te desidentificas, te conviertes en observadora en vez de víctima. Y desde la posición de observadora, puedes elegir qué pensar. Una historia que Florence contaba frecuentemente era la de un hombre llamado Roberto.
Roberto era hijo de inmigrantes que habían pasado por extrema pobreza en Europa. Creció escuchando que el dinero era difícil, que la vida era una lucha, que solo los deshonestos prosperaban. Esas creencias no eran de él, eran de los padres, de los abuelos, de generaciones de escasez que vinieron antes de él, pero estaban tan arraigadas en su mente que él las trataba como verdades absolutas. Florence trabajó con Roberto por meses. La primera cosa que hizo fue identificar cuáles creencias eran herencias y cuáles eran experiencias propias. Roberto descubrió que la mayoría de sus creencias sobre dinero venían de historias que escuchó, no de cosas que vivió. Eso fue liberador, porque si las creencias no estaban basadas en su propia experiencia, él tenía todo el derecho de descartarlas. No necesitaba honrar creencias que nunca eligió. Podía crear sus propias verdades sobre el dinero. Florence enseñó a Roberto a hacer una declaración toda vez que un pensamiento heredado surgiese. Agradezco a mis ancestros por su supervivencia. Sus luchas me trajeron hasta aquí. Pero su escasez no es mía. Declaro abundancia como mi nuevo legado familiar. Roberto lloró la primera vez que dijo eso. Sintió como si estuviera traicionando a sus padres. Pero Florence lo tranquilizó. Tus padres querían que vivieras mejor que ellos. Honrarlos no es repetir su pobreza. Es prosperar y probar que el sacrificio de ellos valió la pena. Ese refrán cambió todo para Roberto. Él percibió que manifestar abundancia no era traición, era el mayor homenaje que podía hacer a quien luchó tanto. Y eso conecta con algo que Florence llamaba permiso para prosperar. Muchas personas sabotean su propia abundancia porque, inconscientemente, no se sienten merecedoras. Cargan culpa por querer más. Sienten que es errado tener mientras otros no tienen. Acreditan que humildad significa escasez. Florence era feroz sobre esto. Ella decía que Dios no creó escasez. La naturaleza es abundante en todo. Mira alrededor, hay más estrellas que granos de arena, más semillas que árboles necesitarían, más aire que pulmones consiguen respirar. La escasez es invención humana, y tú no necesitas participar de ella. Querer abundancia no es ganancia. Es alineamiento con la naturaleza del universo. Es reconocer que eres parte de una creación infinitamente generosa y que restringir tu propio bien es insultar al Creador. Esa perspectiva cambia completamente la forma como hablas sobre el dinero. Cuando te das permiso para prosperar, tus decretos ganan autoridad. Ya no estás pidiendo migajas, estás reivindicando tu herencia cósmica. Florence tenía un decreto específico para quebrar la culpa de la prosperidad. Acepto mi bien infinito ahora. Prosperar es mi derecho divino. Mi abundancia no le quita a nadie. Cuanto más tengo, más puedo dar. Cuanto más recibo, más puedo circular. Mi prosperidad es una bendición para mí y para todos los que cruzo. Ese decreto libera. Porque cuando entiendes que tu abundancia no es a expensas de nadie, paras de sabotearte, paras de sentirte culpable por querer más, paras de aceptar menos de lo que mereces. Y aquí entramos en el tema del merecimiento, que Florence consideraba la raíz de todos los bloqueos financieros. La mayoría de las personas no manifiesta abundancia porque, en el fondo, no cree que lo merece. Puede hacer todos los decretos, todas las técnicas, todos los rituales. Pero si hay una voz interior diciendo, ¿quién eres tú para tener eso?, nada funciona. Florence trabajaba el merecimiento antes de cualquier técnica de manifestación.
Ella decía que intentar manifestar sin trabajar el merecimiento es como intentar llenar una cubeta agujereada. El agua entra y sale. El dinero viene y se va. ¿Cómo saber si tienes un problema de merecimiento? Florence enlistaba algunas señales. Recibes algo bueno e inmediatamente esperas que algo malo suceda. Ganas dinero inesperado y luego, ¡zas!, aparece un gasto para consumirlo todo. Alcanzas un objetivo financiero y te sientes rara, incómoda, como si no pertenecieras a ese lugar. Saboteas oportunidades sin entender por qué. Si te identificaste con alguna de estas señales, Florence diría que tu trabajo no es hacer más decretos de la presencia abundante. Es curar la herida del merecimiento. Es sanar esa herida. Y la cura comienza con una pregunta muy importante. ¿De dónde demonios vino la creencia de que no te lo mereces? Pudo haber sido una frase de tu jefecito. Tú no sabes cuidar el dinero. Pudo haber sido una experiencia de la infancia, cuando tuviste algo bueno y te lo arrebataron. Pudo haber sido una comparación constante con tus hermanos o compañeros. Pudo haber sido una religión que te enseñó que querer es pecado. Pecado, pero la verdad es que el origen importa menos que el reconocimiento, porque una vez que reconoces la creencia limitante, puedes cuestionarla, y una vez que la cuestionas, pierde poder. Florence sugería un ejercicio de diálogo con esa creencia. Te sientas en silencio, cierras los ojos e invitas a la voz que dice, no te lo mereces, a manifestarse. Déjala hablar, escucha sin juzgar. Y después pregunta, ¿de quién es esta voz? ¿Es mi voz? ¿O la voz de alguien que me metió eso en la cabeza? En la mayoría de los casos, la voz no es tuya. Es la voz de tus padres, de tus maestros, de exparejas, de figuras de autoridad que, consciente o inconscientemente, plantaron una limitación en ti. Y aquí está la liberación. Puedes agradecer a esa voz por lo que intentó hacer, generalmente protegerte de la decepción. Y entonces, dispensarla. Puedes decirle, gracias por intentar protegerme, pero ahora yo elijo creer que merezco. Estás dispensada. Florence contaba que una cliente llamada Lupita tenía una voz de desmerecimiento tan fuerte que llegaba a causarle síntomas físicos cuando recibía dinero. Ansiedad, taquicardia, un apretón en el pecho, el cuerpo, literalmente. Rechazaba la abundancia, trabajando con Florence. Lupita descubrió que a los 7 años de edad, su padre le había dicho durante una pelea, «Tú no mereces nada de lo que tienes». Esa frase quedó grabada en el subconsciente de Lupita por décadas, creando un programa automático de rechazo a la prosperidad. ¡Qué fuerte! Cuando Lupita finalmente identificó el origen, hizo el ejercicio de diálogo. Lloró mucho al confrontar a esa niña de 7 años dentro de sí. Y le dijo, «Tú merecías todo y más». Aquella frase era el dolor de tu padre, no la verdad sobre ti. Yo te libero ahora. Nosotras merecemos abundancia. Y la mudanza en Lupita fue dramática. Los síntomas físicos desaparecieron. El dinero dejó de escurrirse como agua entre los dedos. Logró ahorrar por primera vez en su vida. Y lo más importante, logró recibir sin culpa. ¿Recuerdas cuando hablé sobre el tono de la voz en los decretos de la presencia abundante? El merecimiento está directamente ligado al tono. Cuando no te sientes merecedora, tu tono te traiciona. Aún diciendo las palabras correctas, la energía que emanas es la de quien está pidiendo limosna, no la de quien está recibiendo una herencia.
Curar el merecimiento cambia el tono automáticamente, porque ya no estás mendigando. Estás reivindicando lo que es tuyo por derecho. Florence lo resumía así. No estás tratando de convencer al universo de que te dé algo. Estás removiendo los obstáculos que te impiden recibir lo que el universo ya está ofreciendo. ¡Qué sabio! La abundancia no necesita ser creada. Ya existe. Está disponible. Fluye naturalmente hacia donde hay receptividad. Tu trabajo no es crear abundancia, es volverte receptiva a ella. Y volverte receptiva comienza con las palabras. Palabras externas e internas. Palabras de día y de noche. Palabras conscientes y automáticas. Todas ellas construyen o destruyen tu capacidad de recibir. Ahora quiero compartir algo que Florence reveló solo en los últimos años de su vida. Una técnica que ella llamaba el consejo con el dinero. Era reservada para alumnos muy avanzados, porque exigía un nivel de intimidad con la abundancia que la mayoría no había desarrollado. La técnica funciona así. Eliges un momento de silencio, preferentemente temprano en la mañana o en la noche antes de dormir. Te sientas cómodamente, cierras los ojos y visualizas el dinero como una persona sabia y amorosa sentada frente a ti. Comienzas preguntando, ¿qué quieres decirme? Y entonces escuchas, no fuerzas, no esperas. Apenas abres espacio para que una respuesta venga. Florence decía que esta técnica funciona porque le da voz a la inteligencia del dinero. Sí, Florence creía que el dinero tiene inteligencia propia. Una inteligencia que sabe para dónde debe fluir, dónde será bien cuidado, dónde cumplirá su propósito de circular y multiplicar. Cuando abres diálogo con esa inteligencia, recibes orientación. Puedes descubrir bloqueos que no sabías que tenías. Puedes recibir direccionamiento sobre decisiones financieras. Puedes entender por qué ciertas manifestaciones están tardando. Una alumna llamada Graciela practicó esta técnica por semanas. En la tercera sesión, ella oyó claramente: «Me has maltratado durante años. Necesito saber que es seguro volver». Graciela entendió inmediatamente. Ella había pasado décadas hablando mal del dinero, desperdiciándolo sin conciencia, tratándolo con desprecio. El dinero se había alejado en autodefensa. Pobrecito. A partir de esa revelación, Graciela mudó completamente su abordaje. Comenzó a tratar cada centavo con respeto. Pasó a guardar dinero no por avaricia, sino por honra. Y gradualmente, el dinero volvió a confiar en ella. Esta historia ilustra algo crucial. La relación con el dinero es realmente una relación. Como cualquier relación, puede ser herida y puede ser curada. Como cualquier relación, necesita de atención, respeto, comunicación constante. Florence era enfática. Trata el dinero como tratarías a tu mejor amigo. Nunca hables mal de él a sus espaldas. Nunca lo culpes por tus problemas. Nunca lo agarres sin agradecer. Nunca lo dejes ir sin desearle un buen viaje. Sí, Florence sugería que al pagar una cuenta, agradecieras al dinero que está saliendo. Gracias, dinero, por pagar esta cuenta. Vuelve multiplicado. Ve en paz y regresa en abundancia. ¿Parece excéntrico? Tal vez. Pero funciona, porque cambia tu energía en relación al dinero que sale. En vez de resentimiento, gratitud. En vez de pérdida, circulación. En vez de adiós, hasta luego. Y el dinero que sale con bendición tiende a volver con amigos. Más dinero,
Acabas de recibir conocimiento que Florence demoró una vida entera para compilar. Conocimiento sobre el poder de las palabras, sobre la personificación del dinero, sobre el tono de la voz, sobre el merecimiento, sobre el diálogo con la abundancia. Este canal existe para rescatar sabidurías que estaban perdiéndose, para traducir enseñanzas del pasado en lenguaje que puedes aplicar hoy, para ser puente entre Florence y tú. Si este conocimiento sobre comunicación con el dinero tocó tu alma, si sentiste algo despertar mientras oías sobre decretos de la presencia abundante y personificación, existe una forma de honrar este momento. El supergracias no es solo un apoyo. Es tu forma de decir, esta sabiduría merece circular, y es activar la ley de la circulación que Florence Scovel Shinn tanto nos enseñó. Es participar en la misión de mantener estas enseñanzas vivas. Cuando contribuyes, no estás pagando por información, estás invirtiendo en la abundancia de conocimiento que puede transformar miles de vidas. Y todo lo que das regresa multiplicado. Florence lo garantizaba. Ahora quiero compartir contigo el decreto completo para transformar tu relación con el dinero. Memorízalo. Repítelo cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir. Y siempre que un pensamiento de escasez intente colarse en tu mente, yo honro al dinero como un socio sagrado en mi camino. Agradezco cada centavo que pasa por mis manos. Hablo del dinero con respeto, amor y gratitud. El dinero me elige porque soy una guardiana digna. El dinero me busca porque vibro abundancia. El dinero se queda conmigo porque soy un hogar seguro para él. Libero toda creencia de escasez heredada o aprendida. Mi merecimiento es absoluto e irrevocable. La abundancia es mi estado natural. Está hecho. Está consumado. Así es. Practica este decreto por al menos 21 días. No te saltes ni un solo día. Y observa tus palabras cambiando. Observa tus reacciones transformándose. Observa oportunidades surgiendo. Observa al dinero respondiendo. Porque el dinero escucha. Y ahora sabes exactamente qué decir. Florence dejó este mundo en 1940, pero sus palabras continúan transformando vidas casi un siglo después. Porque las verdades espirituales no tienen fecha de caducidad. El poder de la palabra hablada es tan real hoy como lo era en los salones de la Ciudad de México donde ella enseñaba. No llegaste a este video por casualidad. Florence decía que no existen coincidencias, solo coreografías divinas. Si estás aquí, es porque era hora de que escucharas esto. Era hora de cambiar tu relación con el dinero. Era hora de comenzar a hablar el lenguaje de la abundancia. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es, ¿vas a practicarlo? Escribe en los comentarios "escucho" si crees que el dinero responde a tus palabras. Quiero ver cuántos de nosotros estamos listos para hablar el nuevo lenguaje de la abundancia. Y si no estás de acuerdo, si crees que esto es fantasía, comenta también. Vamos a dialogar. A Florence le encantaba una buena discusión. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cada palabra que sale de tu boca es un decreto. Elige bien. El dinero está escuchando.